en DEF TV. La guerra por el control narco se hace cada día más sangrienta. Casi 30.000 muertos en una escalada de violencia que gana las calles y aterroriza a un pueblo. Todo vale por lograr el poder territorial de un negocio millonario. Hoy en DEF TV, cárteles mexicanos, la amenaza narco. Comparte casi 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Más del 90% de la droga ilegal que se consume en la primera potencia pasa primero por su tierra. Y mientras el gobierno recrudece la lucha contra el crimen organizado, la guerra por el manejo narco se hace cada día más sangrienta. Una violencia que se ve reflejada en carteles y anuncios por las calles, que aparece cada mañana, sin faltar a su cita, en periódicos, revistas y televisiones. En contadores que indican el número de muertos del día y el acumulado del año. Carteles mexicanos. La amenaza narco. En las décadas de los 80 y 90, los carteles colombianos dominaban el mapa del delito narco, subordinando al crimen organizado mexicano como mano de obra para ingresar la droga al principal mercado de consumo, los Estados Unidos. Pero tras el éxito del Plan Colombia en la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones criminales mexicanas mutaron su capacidad para convertirse en los dueños absolutos del lucrativo negocio de la venta ilegal de estupefacientes. In the early 1990s, the Americans were very successful in preventing, stopping sort of the flow of drugs to Florida from Colombia, especially cocaine. And what this did was that it forced the Colombians to think of another route of the drugs into the North American market. And they essentially cut a deal with the Mexican drug cartels to start transporting the drugs through Mexico. And it made them suddenly much more wealthier. La década del 90 vio crecer incansablemente el poder de los carteles mexicanos hasta convertirlos en principales dominadores del negocio de la droga que ingresa a los Estados Unidos. Washington se dio a conocer un reporte en el que se asegura que los carteles mexicanos dominan ahora el tráfico de drogas en este país y su presencia va en aumento. Según el informe, los carteles mexicanos siguen representando la principal amenaza para Estados Unidos en el tráfico de drogas. Son los únicos grupos con presencia en las 9 regiones en las que las autoridades dividen al país para monitorear el tráfico y consumo de estupefacientes. Desde la iniciativa Mérida, un tratado internacional para la lucha conjunta contra el narcotráfico, la gran potencia del norte asumió un nuevo rol frente a sus vecinos mexicanos, reconociéndose corresponsable por ser la principal consumidora de drogas del mundo. Because obviously, our demand for drugs is what motivates these drug gangs. I mean, if they didn't think they were going to make a bunch of money across the border, they'd go into another line of work. And so we do share responsibility for the security challenges facing the Mexican people. El gobierno de Estados Unidos entregó este martes 5 helicópteros Bell que forman parte de la denominada Iniciativa Mérida de Cooperación para fortalecer las capacidades mexicanas contra el narcotráfico. Los 5 helicópteros son las primeras de varias aeronaves que Estados Unidos dará en los siguientes meses a México, junto con vehículos y equipo diverso con un valor total de $604.2 millones, con lo cual se cubrirá una parte importante de los más de $1,100 millones de fondos autorizados de la Iniciativa Mérida. Visiting Mexico, Secretary of State Hillary Clinton said, "It is America's insatiable appetite for illegal drugs that fuels the drug trade. 90% of the guns used in that brutal battle, in fact, come from the United States. It's as much our war as theirs. We share the blame. Now it's time to share the outrage." Cada año la población de los Estados Unidos paga entre 18 y 39 mil millones de dólares por las drogas provenientes de México y la lucha por controlar ese mercado ha crecido sin detenerse. Desde la asunción a finales de 2006 de Felipe Calderón a la presidencia de México, se ha intensificado la pelea contra el narcotráfico, lo que generó una escalada de violencia. It's looking more and more like Colombia looked 20 years ago, where the narco traffickers control, certain parts of the country.
En los últimos 3 años, casi 30.000 personas murieron asesinadas por el crimen organizado. Todos en Ciudad Juárez saben qué significa cuando 2 bucetas blancas entran a su vecindario. Otro cuerpo ha sido encontrado. Aquí, 2 cuerpos yacen en la acera, disparados a muerte, como ocurre en la mayoría de los asesinatos. 10, 11 homicidios en un turno nos ha tocado. Gustavo es parte colector de cuerpos y parte investigador forense. Él forma parte del equipo que hace la investigación inicial en la escena del crimen y luego recoge los cuerpos y los traslada en las bucetas blancas. Este homicidio ocurrió a 1 milla de la frontera con Estados Unidos, en una ruta clave para el narcotráfico. El chofer del carro de alguna manera sobrevivió y fue llevado en ambulancia anteriormente, pero a solo 15 minutos de la investigación, la policía local se va de la escena. Otra balacera ha ocurrido. Más adelante, ahí los balacearon a la ambulancia. Están heridos ahorita. Hay un herido y un muerto. El cuerpo que encuentran es el conductor que había sobrevivido del ataque anterior. Los pandilleros pararon la ambulancia y lo terminaron de matar. La violencia sin límites ha ganado las calles de México y los objetivos de los sicarios no son solo las bandas contrarias. Cualquier policía que no esté comprado puede ser una víctima. ¿Dónde está? Ahí enfrente. You can see inside the police cars on the crime scene they've got masks on because for them it's a matter of life and death, and you know, people recognize them, the wrong people know where they are. That can cost them their lives or put their families' lives in danger. México se convirtió también en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. 44 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 y hay otros 8 desaparecidos, lo cual no deja a México en demasiado buen lugar. Si a un capo mafioso no le gusta una información, no envía una carta al director del periódico, ordena asesinarlo. Digamos que dictan censura los narcotraficantes. Y muchos periodistas han optado por decir, bueno, de esto ya no vamos a hablar. En los últimos 14 meses nos mataron a un reportero, nos levantaron a un reportero y a un camarógrafo, los golpearon y los soltaron a las 3 horas y nos secuestraron durante una semana y tomaron como rehén a un reportero, ¿no? Entonces yo no puedo, frente a esos hechos, como responsable de Milenio Televisión, yo no puedo decir no pasa nada. Se habla de autocensura, sí. Donde levantaron a nuestros reporteros no hemos vuelto a enviar a un enviado especial. No lo hemos vuelto a hacer y probablemente no lo vamos a hacer en mucho tiempo. ¿Quién soy yo para tomar la decisión de estar mandando reporteros a correr esos riesgos extraordinarios? Esto es una guerra. Los carteles mexicanos secuestran y extorsionan a los inmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Muchas veces buscan en ellos mano de obra para crecer en número. Mediante engaños primero y con amenazas después, miles de ciudadanos son incorporados por la fuerza a sus filas. Y la negativa solo se paga de una manera, con la vida. In the thousands of migrants hoping to make it into the USA every month, it's clear that the cartels have an unending supply of victims to be fleeced, kidnapped, used as drug mules, and when no longer needed, disposed of in the most brutal of circumstances. En lo que se conoció como la masacre de Tamaulipas, 72 inmigrantes latinoamericanos fueron asesinados por sicarios de la droga. Horrific scenes at a Mexican ranch where 72 bodies were found in what's thought to be the worst single massacre in the country's escalating drug war. These 58 men and 14 women are believed to be migrant workers from Central and South America. It's thought there was only one survivor, Ecuadorian Luis Freddy Lala. Botaron boca abajo y después como escuché el ruido que disparaba. Yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Disparó a mí y mató a todos los otros. Cuando se fueron esperé 2 minutos y levanté, salí de la casa. Viajaban conmigo 76. 76 personas. Sí, mató a todos.
Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más, porque los Zetas están matando a mucha gente. Las víctimas provenían de Guatemala, Brasil, Honduras, Ecuador y El Salvador, cuyo presidente Mauricio Funes recibió las condolencias de Calderón y el compromiso de proteger a los más débiles. México y El Salvador anunciaron un plan conjunto para proteger la vida de los ciudadanos migrantes en las zonas fronterizas entre Centroamérica y territorio mexicano. El mundo no debe dejar solo a México y a Centroamérica en esta batalla que libramos. Hoy la violencia de los carteles es el principal problema de México y amenaza la estabilidad de toda una región. Las muertes en manos de los sicarios son una realidad cotidiana y bajo el terror dominan gran parte del territorio. La amenaza narco azota a México. Muy bien, está con nosotros Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Muriel, ¿cómo estás? Muy bien. Y me gustaría retomar un tema que se da puntapié en el informe, que es esta corresponsabilidad con los Estados Unidos, ¿no? Que comparten el flagelo, pero también este negocio oscuro, ¿no? ¿Hasta qué punto este problema es solamente de los mexicanos o es también de los Estados Unidos? ¿Y por qué todavía se nota en cierto sector de la clase política de los Estados Unidos un desapego total al problema, ¿no? Como que esto se soluciona poniendo un muro y que el problema es de los mexicanos, no de los Estados Unidos. A ver, como marco al desarrollo de este punto, lo que a veces Estados Unidos se olvida, y el resto del mundo, América Latina y los propios mexicanos se olvidan, que usualmente se habla, o se habló en los 90s, del efecto de la caída de los partidos únicos. En Europa del Este, la Unión Soviética, la corrupción, el desorden, la anomia que provocó. Y nos olvidamos que acá también cayó un partido único, no comunista, nacionalista, que era el PRI. El PRI gobernó durante 70 años. ¿No? Digamos, un partido que se alternaba, digamos, el presidente que estaba, cuando se estaba por ir, hacía el dedazo, elegía a su sucesor, un partido que durante 70 años gobernó México, y México se estructuró, su burocracia, su policía, la lógica relación Fuerza Armada, sociedad civil, poder político, todo se estructuró a través del PRI. Eso se empieza a desmoronar en los 90 y termina de colapsar al principio del siglo XXI, cuando el PAN, el partido Acción Nacional, un partido conservador con una historia clerical, digamos, muy enfrentado al PRI, la eterna oposición al PRI, llega después de 70 años al poder. Entonces, acá lo que primero que hay que entender es que es un país donde también cayó un partido único. Y cuando cae un partido único, todas las cosas que estaban establecidas o reguladas o normadas cambian. Y eso provoca grandes reacomodaciones, grandes turbulencias y usualmente el ascenso de mafias, multiplicación de corrupción, descontrol de la corrupción. O sea, hay que entender este cuadro mexicano que va a abarcar todavía varios lustros más, hasta que el sistema político mexicano logre un funcionamiento semejante de una democracia, digamos, normal o relativamente normal. Entonces este es un marco. Segundo marco, como decía el informe, es el tema del efecto del Plan Colombia. El Plan Colombia tuvo una capacidad de reducir en parte la producción de cocaína colombiana, no lo que se esperaba, en parte, se esperaba reducirlo un 30-40, se terminó reduciendo un 15, un 10. No logró reducir en otras zonas de los Andes, Bolivia subió, Perú subió. La lucha contra la cocaína, en realidad estamos hoy con más cocaína que cuando empezó el Plan Colombia, porque subió Perú, subió Bolivia y bajó no mucho Colombia, ¿no? Entonces cocaína sigue habiendo unas 1.200 toneladas por año. Entre Bolivia, Perú y Colombia son unos 1.200, 1.200.000 panes de cocaína. Para que la gente calcule, son 1.200.000 panes, cada uno de esos panes de 1 kilo en el mercado europeo, en el mercado americano, son 40 a 50.000 dólares. ¿No? Eso es lo que mueve solo el mercado de la cocaína. De todas esas 1.200.000 kilos de cocaína, 300, 400 toneladas entran al mercado americano. Donde sí fue muy exitoso el Plan Colombia fue en cortar el flujo marítimo de drogas. Esta idea de entrar a través del Caribe, entrar a través de la Florida, entrar con lancha rápida, con submarino, con aviones, etcétera.
por los radares, las bases que instaló Estados Unidos en Aruba, en Curazao, la mejora de las respuestas militares y de seguridad de Estados Unidos en la Florida, en Caribe. Entonces lo que hizo el narcotráfico fue buscar una ruta terrestre. Y esa ruta es Guatemala como gran bodega y México como autopista. Aprovechando que México han sido históricamente especialistas en filtrar las fronteras americanas. En su momento con marihuana, todavía hoy con marihuana, con inmigrantes. Todos los años por la frontera mexicana entran, entre mexicanos y latinoamericanos que van a México para entrar a Estados Unidos, 1 millón de personas que entran a Estados Unidos, de los cuales el Estado americano logra detener 500.000, pero 500.000 no. O sea, México, las organizaciones, las estructuras ilegales que hay en México tienen una historia de una gran capacidad de filtración, de penetración en los Estados Unidos. Con el agregado de que la inmigración mexicana hoy, la comunidad hispana, liderada, casi hegemonizada por los mexicanos, es la primera minoría étnica de los Estados Unidos. Vienen los blancos y después los hispanos. O sea, entonces es una infiltración que a su vez adentro está totalmente enraizada. Y que ahora ya forma parte también del propio negocio, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, México es el lugar ideal, digamos, para... Entonces, el narcotráfico encuentra ese sendero, a esto se le agrega otro elemento, que es que México es un gran productor de metanfetaminas, que es la droga que se viene, las drogas químicas, las drogas que no dependen de plantas, como la marihuana, la cocaína. El primer gran productor son los Países Bajos, y en un segundo puesto, probablemente pronto en el primer puesto, el productor de metanfetaminas en el mundo, está México. O sea, el tema cocaína, que viene de Colombia, hay que sumarle el tema de las metanfetaminas, ¿no? Bueno, y esto es lo que ha generado la estructuración de carteles. Cuando Hillary Clinton, que se la criticó, mucho por lo que dijo que se parecía a los 80, es así, digamos, México hoy está en la etapa donde el narcotráfico tiene nombre y apellido. Claro. Que es igual que en Colombia en los 80 y los 90. Entonces estaba este líder de cartel que está casado, que está divorciado, que se fue, que es religioso, que no es religioso, que digamos, es como si fuese la revista Hola del narcotráfico. Tienen nombre, apellido, historias, traumas, infancias. Lo que sucedió en los 90 en Colombia con los apoyos de Estados Unidos, que estas estructuras piramidales que son muy fuertes, muy macizas, porque son verdaderos ejércitos, con ministro de Economía, con ministro de Hacienda, con jefe de inteligencia, con jefe de operaciones militares y con un caudillo, suelen ser decapitadas. Cuando hay poder político atrás, cuando hay empeño de una potencia como Estados Unidos, cuando hay voluntad política, se las decapita. ¿Eso acaba con el narcotráfico? No. En Colombia, ¿qué sucedió? Se derrumbó el cartel de Cali, se derrumbó el cartel de Medellín, pero los cuadros medios y medios bajos o medios altos, que se salvaron de esa decapitación, porque tocó la cúspide nada más, readaptaron el narcotráfico y Colombia, a fin de los 90 y en el siglo XXI, producía igual o más cantidad de cocaína que en la época de los grandes carteles. ¿Esto qué quiere decir? Que México hoy está en esta etapa, donde se habla del Chapo Guzmán, los hermanos Leiva, la Barbie, está personificado, tiene nombre y cara. Es muy probable que México, con un gobierno, este gobierno el próximo, con una sociedad que reaccione, con una élite que se asuste, con un Estados Unidos que se comprometa, es probable que en los próximos 5, 8, 10 años estos carteles sean decapitados. El desafío de México es que no suceda lo de Colombia, que colapsa, pero eso después se readapta y el fenómeno sigue. Fabián, nos estamos yendo a ver el segundo informe que, bueno, es sumamente violento porque vemos la crudeza de lo que está pasando en las calles mexicanas. Me gustaría que muy brevemente, porque estamos sin tiempo, pero me parece importante para que la gente vea por qué este salvajismo, cómo están formados hoy estos ejércitos y en qué punto también provienen de la formación de los propios ejércitos, ¿no? Que han sido policías, han sido parte de fuerzas de seguridad. Bueno, cuando suceden estos fenómenos, obviamente estos carteles que empiezan a necesitar tropa, reclutan, y reclutan desde policías, y en algunos casos, como en el caso de los Zetas, en sus orígenes son fuerzas especiales, aeromóviles del ejército, suboficiales y oficiales que ven nuevas perspectivas laborales y se transforman en fuerzas de choque, primero de un cartel y ahora ellos son un cartel, los Zetas hoy son un cartel. Vamos a ver el informe, adelante.
Desde que el gobierno mexicano comenzó la guerra contra los narcotraficantes en 2006, la escalada de violencia entre los propios carteles ha recrudecido. El punto principal de la lucha de los delincuentes es hacerse del dominio de las áreas del país tradicionalmente controladas por los grupos rivales, quizás debilitados por el accionar oficial. Las muertes y las detenciones han reconfigurado la jerarquía y el poder territorial del crimen organizado en México y tan solo en el primer mes de 2010 ya se contabilizaban más de 1.000 muertos en manos de sicarios. La balacera se desató la noche del sábado cuando al parecer dos grupos rivales del narcotráfico se enfrentaron en la Plaza de Toros de Caleta, ubicada en el barrio viejo de Acapulco, y se extendió hasta la madrugada del domingo. En ella morirían 18 personas. En la actualidad, 7 son los grupos del crimen organizado que sumergen al país en un baño de sangre. Uno de los que más creció en el último tiempo hasta extender su poder hasta otros países de Latinoamérica es el temible cartel de Sinaloa, comandada, según la propia revista Forbes, por uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra, Jorge Chapo Guzmán. Es la organización criminal más importante de México. Según la revista Forbes, Guzmán cuenta con una fortuna estimada en $1.000 millones. Entre su sangriento historial destaca el enfrentamiento en 1993 con el cartel de Tijuana en el aeropuerto de Guadalajara, en el que murieron 7 personas, entre ellas el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ese mismo año fue capturado en Guatemala y extraditado a su país, donde permaneció en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Desde su fuga, el Chapo ha permanecido escondido y se ha convertido en toda una leyenda. Sí, trabajan los grandes, como el Chapito. La principal pelea es por controlar el territorio que une al país con los Estados Unidos. Los estados del norte viven bajo el constante fuego de las armas y es en donde suceden la mayor cantidad de asesinatos. La sangrienta pelea por controlar la localidad de Juárez hizo que esta ciudad se convirtiera en la de mayor cantidad de asesinatos de la tierra. ¡Contéstame! 2,500 people were executed in Ciudad Juárez last year. Today, this is the most murderous city on earth. Esta familia sigue viviendo en una de las zonas más peligrosas de Juárez. La mayoría de sus vecinos se han ido. Irma Lucía Campechano dice que desde la guerra sobre las drogas explotó, la policía abandonó esta zona y otras partes de Juárez. No tienen el poder ni la fuerza de los carteles y solo aparecen si hay un homicidio. En el pasado, los carteles hubieran dejado a una familia pobre como los Garcías en paz. Pero bajo la anarquía de Juárez, las extorsiones y los secuestros de pobres están en aumento. Los hermanos Beltrán Leiva eran los sicarios del Chapo Guzmán hasta que por la caída de otros rivales vieron la oportunidad de armar su propia organización criminal. El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, es abatido por la policía desatando una sangrienta guerra por su sucesión. La Sedena señaló que el indio, que pertenece al cártel de los Beltrán Leiva, disputaba el liderazgo de la organización delictiva en alianza con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en contra de Héctor Beltrán Leiva y Sergio Villarreal Barragán, además de ser el contacto con narcotraficantes de Centro y Sudamérica para la compra y el trasiego de drogas y producir en laboratorios clandestinos metanfetaminas y cristal para los Beltrán Leiva y el Cártel del Pacífico. En el último gran golpe asestado a este grupo criminal, se logró la detención de Edgar Valdés Villarreal, alias Barbie, ciudadano de origen norteamericano, sindicado como el nuevo número 1 de la organización. By all accounts, he grew up in a very middle-class environment in Laredo, Texas, and went on to become a small-time marijuana dealer on the northern side of the border in the U.S., in Texas,
Then he got in with the Mexican cartels and really took off from there. His ability to move between the two worlds was quite effective. Officials here say that when he was captured yesterday, he was moving a ton of cocaine a month into the United States. He's also known as being one of the most brutal men in this entire drug war, in a drug war in which tens of thousands of people have been killed. He's accused of orchestrating the murders of hundreds of people through this group, the Los Negros, that worked for the Beltran Leivas. Eventually, when Arturo was gunned down, he split off and was trying to work on his own and run his own cartel. Ahí está la sonrisa de la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, al ser presentado en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, considerado líder del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, uno de los sicarios más sanguinarios en la historia del país. La última organización delictiva es una de las más sanguinarias. Los Zetas nacieron como el brazo armado del Cartel del Golfo y está formado por ex miembros de élite del ejército mexicano. Se han detectado también entre sus filas a ex militares guatemaltecos, los violentos caiviles, entrenados en la lucha contra insurgente. Aunque en los últimos años los Zetas se han independizado del Cartel del Golfo, continúan su colaboración para el control de ciertas actividades en algunos territorios, casi siempre para oponerse con más fuerza al de Sinaloa. Estás hablando con tu comandante, servidor y amigo, el comandante Miguel Ángel Treviño Morales, con clave privada en Z40. Digo, yo me voy de aquí con un puñado de billetes, o me voy con cada familiar tuyo, mi amigo, cada cabecita de los que se encuentran ahorita aquí, mi amigo, me explico. Ahorita a tu mami la llevamos a distancia, mijo. No me haga ninguna pendejada, ninguna chavada, porque en ese preciso momento yo se la desprendo de la vida, mijo, y se la avento al cielito lindo, mi amigo, me explico. Dígame qué hacer, señor. Dígame con cuánto contamos simplemente en este preciso momento, para empezar a dar solución del piso que están ocupando, que es mi territorio, mi amigo. En nombre de la lucha por el control de la droga, los carteles han llevado su guerra hasta límites aberrantes. Aquel que se interponga en sus caminos se expone al final más temido. Localizaron el viernes el cuerpo decapitado de un jefe policial municipal en el estado norteño de Nueva León. 4 cuerpos fueron hallados durante la madrugada de este domingo, sin extremidades ni cabeza, y colgados de un puente en Cuernavaca, Morelos. Los asesinos dejaron un mensaje firmado por el Cártel del Pacífico Sur. Las autoridades identificaron a estos hombres que vivían a solo unas calles del lugar en donde fueron ejecutados. En Sinaloa fueron encontrados 5 cuerpos decapitados en el exterior de una escuela primaria. Los cuerpos presentaban huellas de haber sido torturados, así como diferentes mutilaciones. El negocio narco tiene también un correlato en el ciudadano común para intentar ganar su apoyo. El mensaje del criminal inescrupuloso que está por encima de la ley llega hasta en las famosas narcocorridas, canciones mexicanas hechas para promocionar el poder de los carteles. Aterriza una avioneta en una pista secreta, se ven bajar metralletas, todos bien camuflajeados, todos escoltando al Chapo, en motos y en camionetas, de mirada penetrante, una persona importante y de oficio traficante, tiene gente donde quiera, en Culiacán y otras partes, un capo de los más grandes. Entonces, Nesio, la gente que está aquí es gente que ha caído... Que sí, son ya ausentes. Son las familias de todos esos narcos, orgullosos de ellos en vida, los que pagan para que artistas locales dibujen sus rostros en las paredes. Nesio solo sabe decirnos sus motes: el robagallinas, el roñas, el costroso, el mofles. Así son aquí los alias de los sicarios, nombres de guerra del menudeo de la droga que en Tepito suenan casi narcochic. La manipulación de la cultura narco es tan evidente que hasta un maestro de grado puede convertirse en un narco más. Luis Navarez used to be a teacher. He was recently jailed for driving a lorry packed with marijuana from Sinaloa up to the US border, something he'd been doing for 20 years. ¿Por qué? Porque con un sueldo de maestro. Why? Because on a teacher's salary, you lack many things. Careces de cosas. Mis hijos ya conocen Disneylandia.
My sons have been to Disneyland in Los Angeles, to Universal Studios, to SeaWorld. Pero has perdido años de tu vida acá. Sí. Yes, I've lost years of my life, but I earned a lot. When I come out, I won't ever have to work again. La escalada de violencia parece no tener fin. Los asesinatos se suceden sin que nadie pueda detenerlos. Uno de los países geopolíticamente estratégicos para el orden mundial está en crisis. La barbarie narco acecha a México. Bueno, veíamos ahí, Fabián, el salvajismo con el que actúan, ¿no? Y también importante poner el énfasis de que el negocio no es solamente el narcotráfico, es la venta de armas, la trata de blancas, o el propio paso de los inmigrantes ilegales. Y también vemos cómo el crimen organizado va comprando, ¿no?, las propias estructuras del Estado, compra jueces, compra policías, compra maestros. ¿Qué pasa cuando el Estado se va retirando de ese modo, ¿no?, de lugares enteros de un país? Volvemos al punto anterior. Digamos, el narcotráfico interactúa con un Estado que sale de un terremoto, que es la caída del PRI. Digamos, un terremoto dentro de un país subdesarrollado. O sea, los países subdesarrollados tienen baja institucionalización, alto nivel de informalidad, élites políticas facciosas. Eso es propio de los países subdesarrollados. A eso se le agrega terremoto, que implica la caída de un gobierno de 70 años. Claro. ¿No? Entonces, el narcotráfico opera sobre estas dos realidades, sobre las realidades típicas de los países. No digo que en los países desarrollados no haya corrupción, lo sabemos, Italia, la mafia, el crimen organizado de Estados Unidos. Digo, los países subdesarrollados, el Estado tiene menos instrumentos, menos recursos, menos formación, menos educación para responder a estas amenazas. Y aprovecha lo otro, que es el colapso del sistema del PRI. ¿Cuáles son las grandes desventajas que tiene México? Primero que todo, es la frontera con el principal consumidor de cocaína del mundo. En Estados Unidos hay 15 millones de consumidores de drogas que esperan todos los días su ración. Por lo tanto, ahí hay un flujo asegurado, no solucionable ni en el mediano ni en el corto plazo. Segundo tema, está al lado de un inmenso proveedor de armas. La súper flexible legislación de venta de armamentos, de uso de guerra que tienen los Estados Unidos, de una flexibilidad inmensa, hace que el narcotráfico tenga un arsenal al lado. El narcotráfico con plata y con gente que en los Estados Unidos vaya a comprarla por derecha. En la menor veces de los casos por izquierda puede acceder a los mejores explosivos, a los mejores fusiles, al mejor arsenal del mundo. Está a 20, 30, 40 kilómetros de México, donde hay una cantidad infernal. Si uno agarra la frontera mexicana y sube 300 kilómetros, hay una concentración no vista en el planeta de armerías. ¿No? Entonces, digamos, esas es las mejores armas, los mejores sistemas de armas, que se usan estas milicias y por eso pueden enfrentar a la policía superándola, y para enfrentarlas el Estado, con dificultad, tiene que recurrir al ejército y al grupo que más logros está logrando, que es la Infantería Marina Mexicana, que tiene que combatir con ello como combatiría con la guerrilla iraquí. Y si tuviéramos que describir, ¿no?, cómo están estructurados estos cárteles y cómo operan también a nivel militar. Al principio, digamos, los carteles mexicanos no desafiaban abiertamente al gobierno. Se dedicaban a los negocios, a matar a sus rivales, a amenazar. En los últimos 4 o 5 años, derivado del poder económico, de la fuerza que adquieren estos carteles, además de seguir sus luchas intestinas, ¿no?, porque el 90% de los narcotraficantes mueren en manos de otro narcotraficante. Claro. Digamos, el Estado se encarga. La lucha por el poder, el Estado termina matando solo al 10, al 20%. Los otros 80% son las guerras intestinas de ellos. Sinaloa contra los Zeta, el Golfo contra este. Pero en los últimos años lo que está pasando es que esto se asemeja ya, como sucedió en Colombia, a una narcoinsurgencia, donde estos carteles ya pasan a controlar territorio, donde forman caravanas de 3 o 4 camionetas con gente armada, con fusiles de asalto. Es como si uno hubiera una guerrilla o un ejército irregular, digamos, operando, porque ya hay control territorial, digamos, ya hay una cantidad de sicarios y de exmilitares y de expolicías ya estructurados,
hay amplísimos recursos económicos, hay amplísimos recursos militares. Eso genera, en todos los casos anteriores que se ha dado en otros países, una espiral de violencia que puede durar años. Claro. Y con toda esta simbología, porque ustedes dirán, ¿para qué un narcotraficante agarra a 2 personas, le corta la cabeza, la cuelga a la autopista? Digo, es una pérdida de tiempo. Todo un símbolo. Bueno, es todo un mensaje. Claro. Mirá todo lo que yo puedo hacer, lo que se enfrentan a mí, lo que le pasa, y después todo el tiempo que tengo. Juego 3 tipos de la autopista, lo corto en pedacitos, lo pongo en la cajita, digamos. Hay toda una estética de la violencia, claro, que es mensaje a los otros carteles, al poder político y a la sociedad. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? Eso hace que salgan, que recorran las rutas, que hagan... Cuando el narcotráfico sale y se presenta casi como una insurgencia y desafía al Estado, el Estado, en el caso de este caso mexicano, llegado el caso apoyado por los Estados Unidos, los tiene más visibles. Entonces ahí es donde estas estructuras piramidales empiezan a recibir golpes, que es lo que ha pasado en los últimos 3-4 meses. Los televidentes en los últimos 3 meses han agarrado el diario, cada vez que han abierto la hoja, la Barbie, este. Incluso lo vimos, me gustaría, ya nos estamos yendo al corte rápidamente, aunque sea ver las imágenes, ¿no?, de la fiesta, entre comillas, que vivió el país mexicano la semana pasada al cumplirse también el bicentenario de la revolución contra los españoles, ¿no? Y cómo estuvo empañada la fiesta porque la gente era palpada de armas para poder entrar a la plaza principal, donde el discurso del propio presidente estuvo prácticamente dedicado, ¿no?, a hablar de este momento que está viviendo México y de tratar de traer la esperanza de que esta lucha sea corta. Sí, acá hay 2 puntos. Primero, se tienen que tomar todas estas medidas porque ya el narcotráfico, como dijimos, recurre a tácticas insurgentes y terroristas. Han hecho explotar granadas, han hecho explotar autobombas. Digamos, en los últimos 2 años hay un salto cualitativo, así que estas medidas son necesarias. Pero hay otro aspecto que no hay que olvidarse. Digamos, cuando uno mira la violencia de México hoy la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes en México es 1/3 de la de Colombia de hoy y es la mitad de la de Brasil de hoy. Un dato muy... ¿no? Entonces hay una violencia extremadamente concentrada en el norte de México. Segundo tema, México es la segunda economía más importante de América Latina, lo es y lo va a seguir siendo. Tercero, es un país clave y estratégico para Estados Unidos, con un poder dentro de Estados Unidos enorme que es la presencia del lobby hispano. O sea, a los argentinos que estamos últimamente obsesionados de hablar Sudamérica, como si hubiese habido un tajo que va de Panamá hacia abajo, no hay que olvidarse que acá hay un actor fundamental, que esto lo va a superar, y que es un actor estratégicamente relevante en lo económico, en lo cultural y en lo estratégico. Si uno quiere tener una voz amiga dentro de los Estados Unidos, lo mejor que puede hacer es llevarse bien con México y con sus estructuras. Muy bien, como dijimos, está con nosotros Tomás Bulat. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y antes de irnos al corte, daba ya el puntapié Fabián Calle, ¿no?, poniendo de relieve la importancia de la economía mexicana, ¿no?, más allá de lo que están viviendo con este drama puntual, sí, la fuerza que tiene en el negocio mundial. Yo sé. Digo, para que le sepamos los argentinos, bueno, México tiene 100 millones de habitantes, o sea, un poquito más de 100 millones de habitantes, es más del doble de lo que es la cantidad de habitantes que tiene Argentina, y tiene una economía que es 3 veces y media la economía argentina. O sea, México no solamente es mucho más grande económicamente, también en PBI es mucho más importante, con un vínculo comercial desde la firma del NAFTA, o sea, del Acuerdo de Libre Comercio, NAFTA es en inglés, ¿no? North American Free Trade Agreement. Está bien ese, lo dije bien. Perfecto. Sonó que tiene nivel. Bien. Es el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Tiene un nivel de comercio internacional fenomenal con los Estados Unidos. Estoy hablando de que las exportaciones... Vos pensás que las exportaciones totales de la Argentina son de 70.000 millones de dólares en el mejor de los casos. México tiene un comercio con Norteamérica de 200.000 millones de dólares, solo con los Estados Unidos. Solo con los Estados Unidos. Exactamente, está bien. Lo gordo de México es con Estados Unidos, pero digo, son 210.000, ahora bajó con la crisis, pero estamos en 200.000 millones de dólares, o sea que es mucho flujo de mercadería. ¿Qué pasó? Fabián Calle explicó muy bien que se eliminó muchísimo la entrada de cocaína y de droga por vía marítima. Ya estaba bastante sancionada por vía aérea, entonces lo único que te queda es la tierra. Y cuando te queda prácticamente la tierra, lo que pasó es que el 90% de la droga que entra a Estados Unidos entra por tierra. ¿Y cuál es el único lugar que se llega por tierra desde el sur a Estados Unidos? Se llama México. Claro.
Entonces, de hecho, estas cifras del 90% son estimaciones del 2006. Cuando vas a estimación del 2004, era solo el 70% por tierra. Entonces, el volumen de negocios del narcotráfico ha crecido enormemente en México. Por más que en Estados Unidos no consuman lo mismo, el problema está que se convirtió en un lugar obligatorio de paso. Claro. Entonces, ¿cuánta es la estimación? Bueno, los cálculos los estuvo haciendo Fabián. La cantidad, 1.200.000 panes, el precio que vale por cada pan. El total es 70.000 millones de dólares de venta, a precio de Estados Unidos. El precio mexicano es más barato, porque también hay que incluirle todo el costo de comercialización de los Estados Unidos, que a veces lo tiene la mafia, la propia, digamos, los propios carteles mexicanos también tienen parte de la comercialización en los Estados Unidos. Porque el negocio grande, y esto hay que verlo, está, una vez que entró en Estados Unidos, en el comercio minorista. Claro. Entonces también se están agarrando del comercio minorista. Suben los precios ahí, ¿no? Claro. Entonces, ellos son los encargados de entrarla, pero también de ser los responsables de la comercialización interna en los Estados Unidos. Hay bastantes series de televisión, sobre todo vinculadas a temas de Miami, de la policía, en las que te aparecen sistemáticamente los Zetas, por ejemplo, que son los que más... Y lamentablemente queda prácticamente una estigmatización, ¿sabes? Totalmente, absolutamente, ¿no? Entonces quedan los mexicanos, están los Zetas. Pero digo, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, se encargan también no solo del traspaso de la frontera y después se lo dan al norte, no, también se encargan y manejan buena parte de la administración. Veíamos lo de la Barbie. Lo de la Barbie es un ejemplo muy interesante, que es cómo desde la demanda, es decir, Estados Unidos de la demanda, promueve, dice, bueno, ya que yo empecé vendiendo en Estados Unidos, sé cómo se mueve el negocio, empecemos a hacer el vínculo hacia el otro lado. Conozco los dos lugares y sé cómo moverme. ¿Qué pasa? Entonces, todo el norte de México, lo que está viendo es un negocio, un crecimiento fenomenal del negocio. Y cuando empiezan tantas oportunidades, empiezan las divisiones. Claro. Y este es el punto. Lo que estás viviendo son divisiones y se producen las guerras por quién es el que se mantiene. Y cada vez que cae alguno de los jefes, los segundos empiezan a querer armar su propio cartel. Tomás, nos estamos yendo ya a la pausa, pero no me gustaría que nos vayamos sin antes preguntarte, aunque sea brevemente, ¿cuál es el impacto en la economía genuina de estos millones de dólares que se mueven, ¿no?, en el mercado negro? Para los cálculos mexicanos es que los ingresos en dólares por la droga es el cuarto ítem de ingreso de dólares en México. ¿Sí? O sea, está petróleo, está turismo, tiene toda la parte de las maquilas y estaría el narcotráfico como entrada de dólares. Muchas veces se blanquea y se blanquea con inversiones importantes dentro del propio México. O sea, sirve también a muchas de las economías del norte la inversión que hacen los propios mexicanos, como en su momento los hacían los propios colombianos, en cadenas que tienen que ver, y esto también es importante saberlo, que reconstruyen, empiezan a tener que ver también con conseguir el consenso social del territorio. Es decir, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer farmacias, empiezan a hacer cosas que les sirvan sociales, como hospitales. Pablo Escobar, ¿no?, en Colombia. Exactamente. ¿Por qué? Porque también necesitas tu reconocimiento social. El problema está que la guerra entre los narcos está poniéndose muy fuerte y le está impidiendo el orden. Ese orden todavía no lo tiene México.